Qué himno, hermanos míos, acabamos de cantar. Qué maravilla de himno. Casi no lo puedo terminar de cantar. El amor de mi Jesús, el que por mí murió, que por su muerte en la cruz, él mi amor ganó. En otro tiempo, dice, con afán, seguí a Satanás, mas mis afectos ya serán al príncipe de paz. Tal el amor de mi buen Jesús. En esta mañana, hermanos, amigos, yo quisiera hablar para que entendiésemos la mente incrédula, para que pudiéramos entender un poco de esa mente pagana, de esa mente sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Romanos, el capítulo 8, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. De vez en cuando la gente pregunta, ¿por qué no doy esos muy comunes llamados al frente del púlpito, donde invito a pasar a la gente al frente para indicar que quieren recibir a Cristo como Salvador y Señor? Debido a la influencia de Billy Graham, de otros predicadores populares, muchos piensan que si no haces un llamado al frente, no has predicado correctamente el Evangelio. La respuesta corta de por qué no doy esos llamados al frente es que no hay un solo ejemplo bíblico. No hay un solo mandato en la Biblia para hacerlo. Sé que Jesús y los discípulos, como se registra en los evangelios y en los hechos, predicaron el evangelio. Y a menudo llamaban a las personas a arrepentirse y creer en Cristo. Pero no hay indicio alguno en la palabra de Dios que los invitaran a levantar la mano o a levantarse de sus asientos y pasar al frente. Ese método de evangelización se puso de moda a principios del siglo XIX y más tarde se popularizó mucho por un hombre que se llamaba Charles Finney, y que algunos de sus puntos de vista de este hombre eran seriamente heréticos en cuanto a la naturaleza humana. Iain Murray narra esto en Reavivamiento y Reavivalismo. Él así escribió ese libro. Y él dice respecto a los llamados al frente al púlpito, nadie al principio lo consideró como un método de conversión, pero muy pronto e inevitablemente responder al llamado a pasar al frente pasó a ser confundido con convertirse. Murray muestra los efectos dañinos del reavivalismo.
El reavivalismo es la promoción del reavivamiento. Hay muchas asambleas que promueven ese reavivamiento y a eso se le llama reavivalismo. Es el método evangelístico que enfatiza alguna acción externa que el pecador tiene que hacer para ser salvo, totalmente en contra de las Escrituras. La predicación del Evangelio que lleva a los pecadores a esa desesperación por su incapacidad de hacer algo y los lleva a confiar en Cristo Jesús, puede verdaderamente traer avivamiento. Pero en la raíz del problema y la respuesta más larga al por qué no hago estos llamados al frente, está la comprensión bíblica de esa condición que tienen los incrédulos y la naturaleza de la verdadera conversión. Y este es el tema de Romanos 8 en estos versículos que leímos. Carlos Spurgeon fue utilizado por Dios para llevar miles de almas a una conversión genuina a través de su predicación. Y él entendió esto incluso al principio de su servicio, al comienzo de su servicio. Él, hablando allá en 1860, cuando él solamente tenía 24 años de edad, Spurgeon dijo que la doctrina que deja la salvación en manos de algo que el hombre quiera hacer o pueda hacer, exalta a la carne y deshonra a Dios. El hombre no puede hacer nada. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Y cualquier enseñanza que diga que el hombre puede, es una enseñanza que no está en la Biblia. Y él etiqueta a Spurgeon esta visión como arminiana. Y él explica lo que estas personas quieren hacer es despertar la actividad del hombre. Lo que nosotros queremos hacer es que de una vez vean que están muertos. De una vez vean que están perdidos y arruinados y que sus actividades no están a la altura de la obra de conversión, que deben mirar hacia arriba. Aquellos buscan hacer que el hombre se levante, dice Spurgeon. Nosotros buscamos hacerlo descender y hacerle sentir que solamente allí yace en las manos de Dios y que su misión es someterse a Dios y clamar en voz alta: Señor, sálvanos porque perecemos. Sostenemos que el hombre nunca está tan cerca de la gracia de Dios como cuando comienza a sentir que no puede hacer nada por sí mismo. Ahí es cuando está más cerca de la gracia de Dios. Cuando el hombre dice: puedo orar, puedo creer, puedo hacer esto, puedo hacer aquello otro,
hay marcas de autosuficiencia en su corazón, de arrogancia en su frente. Y Spurgeon continúa enfatizando que no puedes ser salvo a menos de que Dios te salve. Insta a los pecadores a que no se levanten al frente, que no miren a sus propias oraciones, que no miren a su propia fe, sino que clamen a Dios para que Dios los atraiga a Cristo por medio de su abundante gracia. Solo Dios puede quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne que lo ame. Y si alguien se queja de que no puede arrepentirse y de no poder creer, también estos son regalos de Dios. Arrepentirse y creer es regalo de Dios. La fe es regalo de Dios. Todo viene de Dios. La salvación es completamente y absolutamente de Dios, no de nosotros. O nos jactaríamos, nos gloriaríamos de nuestro propio arrepentimiento, nos gloriaríamos y nos jactaríamos de nuestra propia fe. La salvación es de Dios. Y el resultado frecuente de un énfasis en hacer algo, como pasar al frente para recibir a Cristo, es que, hermanos y amigos, está promoviendo falsas conversiones. Da una falsa seguridad a aquellos que lo hicieron de que son salvos porque pasaron al frente, de que son salvos porque hicieron una oración. Y eso no es ser salvo. Tal decisión por sí sola no es evidencia del nuevo nacimiento. Pablo lo aclara aquí en Romanos 8. El resultado genuino de aquel que es verdaderamente salvo es que anda en el Espíritu y no conforme a la carne. El creyente en Cristo anda conforme al Espíritu. Y el versículo 5 de Romanos 8, ahí Pablo establece un contraste entre estos dos grupos. Dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ser según la carne significa vivir bajo el dominio de la carne, obedecer los dictados de la carne. Es vivir con un enfoque egocéntrico, nunca centrado en Dios. Y otra forma de decirlo es que ellos están en la carne, viven en la esfera de la carne, y tales personas incluso pueden creer en Dios y ser muy religiosas, pero viven para complacerse a ellos mismos. Piense que Godet llama a la carne la vida del yo para mí mismo. La vida del yo para mí mismo. Los que están en la carne no ponen su mente en las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son las verdades reveladas en la palabra de Dios. En el versículo 6 del capítulo 8, Pablo explica que la razón por la cual los que son según la carne ponen su mente en las cosas de la carne es que están espiritualmente muertos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y luego siguen los versículos 7 y 8 y explica más por qué la mente puesta en las cosas de la carne está espiritualmente y está encaminada a la muerte eterna, porque es enemiga de Dios
no se sujeta a la ley de Dios y no puede agradar a Dios. Tres cosas. Entonces, la mente puesta en la carne está muerta espiritualmente y por lo tanto es enemiga de Dios porque no se somete a Dios ni puede agradar a Dios. Vamos a ver algunas cosas aquí. La mente puesta en la carne está muerta espiritualmente. Se dirige a la muerte espiritual eterna. Vean el versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, en nuestro último estudio, vimos que fuera de Cristo todos están espiritualmente muertos. Y esto lo menciono de pasada, ya que es el fundamento para ese versículo 7. Estar espiritualmente muerto significa estar separado de Dios y de la vida eterna que solamente puede Dios dar. En Efesios el capítulo 2, Pablo dice que todos estábamos muertos en pecados y que antes de que Dios nos diera gracia y nos impartiera vida eterna. Y si morimos en ese estado de muerte espiritual, vamos a entrar en lo que la Biblia le llama la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Ahora, muchos tratan de evitar las implicaciones de lo que significa estar espiritualmente muerto. Y la Biblia habla de espiritualmente muerto. Estáis muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados. Pero ellos dicen que es solamente una metáfora y no la podemos presionar demasiado. Pero esa metáfora no fue elegida por Dios sin razón. Estás espiritualmente muerto y nos transmite algo muy importante. Nos dice que los pecadores son totalmente incapaces de buscar a Dios. Espiritualmente incapaces de buscar a Dios. Incapaces de agradar a Dios. Las personas muertas espiritualmente no pueden entender las cosas del Espíritu, incluyendo el Evangelio. Y esta es la condición natural de toda persona que desciende de Adán desde la caída. Ahora, la mente puesta en la carne no es espiritualmente neutral como algunos piensan. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Versículo 7. Porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Pablo usa la misma palabra enemistad para describir las obras de la carne. Enemistades, iras, contiendas, cuando allá lo habla en Gálatas 5. Y es lo opuesto al amor. Enemigo de Dios es lo opuesto al amor. Los incrédulos no aman a Dios. Los incrédulos odian a Dios. Odian a Dios. Dios es su enemigo. Tal vez estés pensando ahí en tu asiento, pero yo conozco muchos incrédulos que no odian a Dios. Ellos no tienen nada en contra de Dios. La Biblia traza una línea muy clara. O amas a Dios porque Él te ha salvado de tus pecados, o eres enemigo de Dios porque no quieres que Dios gobierne en tu vida. Los incrédulos pueden ser religiosos, pero invariablemente es la religión como a ellos les gusta.
eligen y escogen el tipo de Dios que se adapta a ellos y a sus necesidades. El tipo de Dios que a ellos les gusta, que se adapta a sus preferencias. Vienen a ese Dios en sus propios términos, en sus propias buenas obras, y lo usan para sus propios propósitos egoístas. Así que los incrédulos no son espiritualmente neutrales. Pueden ser indiferentes a Dios, pero esa es la peor forma de odio. El ser indiferente a Dios es la peor forma de odio. Spurgeon ilustra esto suponiendo que alguien te escribió una carta y no le prestaste atención. Y Spurgeon decía, ¿cuándo te llegó la carta? El lunes pasado. ¿La has leído? No me molesto en leer sus cartas. ¿Has tenido muchas de ellas entonces? Sí, varias de ellas. ¿Qué has hecho con ellas? Pues yo no les he hecho nada con ellas y las dejo en paz y no me molesto en leerlas. Y dice Spurgeon, cuando leíste una de esas cartas, ¿de qué se trataba? Bueno, dice aquel, se trataba de desear estar en paz conmigo, de desearme hacerme bien. Y hablaba de mi gran peligro y dijo que me ayudaría. Dijo que yo era pobre y me iba a hacer rico. Hablaba así y sin embargo nunca has leído más de sus cartas. Debes odiar mucho a esa persona para no leer sus cartas. La indiferencia hacia el Dios bondadoso y misericordioso es odiar. Los incrédulos a menudo piensan que un Dios santo es demasiado estricto, demasiado aprensivo. Prefieren un Dios más tierno, un Dios fácil de usar. Piensan que la justicia de Dios al juzgar a los pecadores es demasiado severa. Ellos afirman, bueno, claro, yo tengo mis defectos, pero Dios no debe juzgarme por ser imperfecto. No es justo. Piensan que la verdad de Dios es demasiado inflexible. Desearían que Dios fuera más tolerante, como lo son ellos. Y ellos dicen, creo que mientras una persona sea sincera y haga lo mejor que pueda en esta vida, se va a ir al cielo. Incluso piensan que la misericordia de Dios a través de la cruz es ofensiva. ¿Por qué? Porque implica que no se pueden salvar a ellos mismos por sus buenas obras. Todo esto coloca a la persona incrédula que pone su mente en las cosas de la carne como enemiga de Dios. Y siempre debes tener cuidado antes de hacerte de un enemigo, especialmente si ese enemigo es mucho más fuerte y mucho más inteligente y mucho más sabio que tú. El problema es que todos nacemos enemistados con Dios.
Y yo pensaría que todo el mundo estaría agitado y envuelto para ver cómo puede reconciliarse con Dios, pero no es así. Que todo el mundo estaría luchando por encontrar la manera de convertirse en amigo de Dios, poner fin a toda aquella hostilidad. Pero en cambio, los incrédulos descaradamente desafían a Dios y desobedecen la ley de Dios. Se oponen con jactancia a la verdad de Dios revelada en su palabra, afirmando que ellos saben más sobre asuntos espirituales que Dios mismo. Ellos hacen a Dios a su propia imagen. Pero incluso, hermanos, he oído a cristianos profesantes que dicen: mi Dios no es un Dios de juicio, mi Dios es un Dios de amor. Muy bien, pero ese Dios, tu Dios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia juzga. Y la Biblia habla de la ira de Dios. Y es cierto, es un Dios de amor. Y es un Dios de tanto amor que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si ese no es amor, díganme qué es amor. Pero también es un Dios de juicio. También existe la ira de Dios. Entonces, aquellos, a modo de contraste, aquellos que ponen su mente en las cosas del Espíritu, los verdaderos creyentes en Cristo, no odian a Dios, sino que aman a Dios. Buscamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿No es cierto que amamos al Salvador, quien dejó la gloria para sufrir en cruenta cruz, morir en nuestro lugar? Lo amamos. No queremos hacer nada que obstaculice nuestra comunión con nuestro Dios, esa comunión que ahora disfrutamos con Él por medio de su gracia. Entonces, Pablo aquí lo que nos está diciendo es que la mente puesta en la carne no es espiritualmente neutral, que la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, está muerto, está separado de Dios y activamente está opuesto a Dios como su enemigo. Entonces la mente puesta en la carne no se sujeta a Dios. Versículo 7, al final, no se sujeta a la ley de Dios. La ley de Dios revela quién es Dios y revela cómo Dios quiere que nosotros vivamos. No estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y estar bajo la ley de Cristo es que estamos sujetos a los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Nuevo Testamento da muchos mandamientos específicos acerca de cómo los cristianos debemos de vivir en Cristo. Pero la mente incrédula no se sujeta a la palabra de Dios. Su mentalidad es: me amo a mí mismo y mi voluntad ante todo. Los incrédulos a veces dicen que no creen por razones intelectuales. Así nos dicen: no creo, y ellos muestran sus razones intelectuales por las que no creen. Denme pruebas suficientes y entonces sí voy a creer. Si viera un milagro real, entonces
yo creería. Si Dios me hablara desde el cielo, entonces yo creería. Pero Dios ha dado suficientes evidencias a través de la creación, ya lo vimos, Romanos 1, a través del testimonio bíblico acerca de su Hijo Jesucristo. Pero los incrédulos reprimen la verdad, detienen la verdad con injusticia porque no quieren someterse a Dios. No lo quieren. Entonces, la raíz de la incredulidad no es intelectual. La raíz de la incredulidad es moral, completamente moral. No quieren que Dios gobierne sobre ellos. Ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. Aquellos cuyas mentes están puestas en el Espíritu sí se someten a la palabra de Dios. ¿No es cierto? Juan Calvino describe su propia conversión desde el catolicismo a ser creyente en Cristo y dice: Dios, mediante una conversión repentina, subyugó y llevó mi mente a un estado de enseñanza. Llevó mi mente a un estado de enseñanza. Ahora, fíjense muy bien, una prueba de si tu mente está puesta en la carne o está puesta en el Espíritu es esta: tengo un corazón dócil en sumisión a la palabra de Dios. Eso es lo que Calvino decía. Llevó mi mente, la subyugó a una sumisión a enseñarme su palabra. Y el creyente que realmente lo es, tiene un corazón dócil y se somete a la palabra de Dios. La prueba de tener un corazón dócil llega cuando tú te encuentras con algún pasaje difícil de las Escrituras y Dios te dice: tienes que hacer esto. Ahí está la prueba. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me someto o no me someto? La prueba de que eres cristiano es que te sometes a la palabra de Dios. Si tú agarras la Escritura y la lees y dices: esto no es para mí, a ver, este pedacito sí, no eres creyente. Ve hoy mismo de rodillas y clama a Dios para que Él tenga misericordia de ti y te lleve a Cristo para creer en Él. Doctrinas difíciles hay muchas, ¿verdad? La misma triunidad, a veces la tenemos en nuestra mente. La tenemos que aceptar dócilmente. Dios en tres personas. Son uno, pero son tres. Aceptar. Esa es la docilidad de la sumisión a la palabra. La predestinación, no la entiendo. Sí, pero me someto. El infierno, me someto a la palabra de Dios. Doctrinas difíciles, ¿verdad? Y hablando de doctrinas difíciles, nos lleva a una verdad difícil. Y esta verdad, muchos que profesan conocer a Cristo no la aceptan. Una doctrina difícil. Y muchos que conocen y profesan a Cristo no quieren aceptar esta verdad. La mente puesta en la carne no puede someterse a Dios, ni puede agradar a Dios. Y Pablo no se detiene ahí en decir que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios.
va todavía más allá al decir que la mente puesta en la cosa de la carne ni siquiera puede hacerlo. Ahí en el versículo 8, por cuanto la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, pero dice, ni tampoco puede. No puede. Una palabra de incapacidad. Y se remonta al asunto de la naturaleza caída del pecador en Adán, que es incapaz de obedecer a Dios o de agradar a Dios. Disculpen el ejemplo. Si yo tomo un cerdo, el cerdo es libre de actuar como su naturaleza de cerdo. No va a actuar como una naturaleza humana. No se va a poner ropa de vestir y no se va a meter al cieno, al lodo. No puede actuar conforme a la naturaleza humana. Actúa conforme a su naturaleza de cerdo. Los pecadores caídos son libres de actuar de acuerdo con la carne, pero nunca van a actuar de acuerdo con el Espíritu Santo, que ni siquiera lo poseen, ni tampoco lo conocen. Entonces van a actuar conforme a la carne. Hay muchos que luchan, y yo lo he oído entre cristianos, que tenemos libre albedrío y que podemos escoger salvación o rechazarla, y que el hombre tiene ese libre albedrío. Tienen la capacidad de elegir la salvación. Esto se llama gracia preveniente. Y todos los argumentos bíblicos que ellos ponen para esto son completamente débiles. No hay libre albedrío. ¿Saben por qué? Pablo enseña de la incapacidad humana para responder al Evangelio sin antes no existe el poder habilitador de la gracia de Dios. El hombre no puede responder. Uy, hermano, qué difícil estás hablando. El hombre no puede responder. Por eso he estado viendo todo esto acerca del incrédulo. Está muerto. Si no es por la gracia habilitadora de Dios, el hombre jamás responde. La Biblia nos dice, Efesios 2, muertos en pecados. La Biblia no lo dice, 2 Corintios 4, cegados por Satanás. Los muertos no pueden elegir vivir. Los ciegos no pueden elegir ver. Pablo también dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto incluye el mensaje de la cruz. Y él dice que es locura para el hombre natural. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: nadie puede venir a mí a menos de que el Padre se lo conceda y lo atraiga. Deliberadamente el Señor Jesús preguntó a aquellos judíos escépticos en Juan 8, ¿por qué no entienden lo que estoy diciendo?
Y el Señor Jesucristo lo contestó él mismo: es porque no podéis escuchar mi palabra. Sí podían escuchar lo que él estaba diciendo, pero carecían de la habilidad espiritual de escuchar con obediencia. Y como los que están en la carne no pueden agradar a Dios, y la fe agrada a Dios, los pecadores no pueden creer en Jesucristo por su propia voluntad. Que quede claro. Aparte de la gracia salvadora especial de Dios, la voluntad humana no es libre. La voluntad humana no es libre. No hay libre albedrío. La voluntad humana no es libre. La voluntad humana está en cautiverio. Es esclava de pecado. Y esto, hermanos, significa que en el orden de la salvación, primero hay regeneración antes de creer en Cristo. No me malentienda. Todo ocurre al mismo tiempo. Pero Dios tiene que levantar a ese muerto. Dios tiene que dar vida al muerto y darle fe para que pueda creer y arrepentirse. El muerto está muerto, no puede moverse. ¿Han visto un cadáver? ¿Qué puede hacer? Nada. Nada, absolutamente nada. Dios tiene que despertar a ese muerto antes de que ponga su fe en Cristo. Todo ocurre al mismo tiempo. No me malentiendan. La regeneración precede a la fe. Esta es una doctrina y una enseñanza difícil. ¿La aceptas? ¿Te sometes a la palabra de Dios o no te sometes? Dios debe impartir vida a los pecadores muertos para que puedan creer en el Evangelio. Cuando una persona dice es que yo puedo creer, un muerto hacer algo, no se puede. Si ustedes pueden ver ahí en 1 de Juan 5:1, vean los tiempos de los verbos que están ahí. En 1 de Juan 5:1, vamos a leerlo porque es importante. Los tiempos de los verbos. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Saben cómo están los verbos en el original? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ya ha nacido de Dios. Primero nace, primero despierta, primero Dios le concede vida a ese muerto que va a poner su fe en el Señor Jesucristo. La respuesta frecuente a esta verdad es que la persona dice: eso no es justo. Dios ordena a los pecadores que se arrepientan y crean, pero los pecadores no son capaces de arrepentirse y creer a menos de que Dios se lo conceda. Eso no es justo.
Primero diría, ten cuidado de acusar al soberano del todo el universo de ser injusto. Dios sería perfectamente justo si nos enviara a todos al infierno sin oportunidad de recibir su misericordia. Y sería completamente justo. Permítame compartir una historia que habla de este tema. Durante la época de 1840 hubo un movimiento muy importante, hubo varios convertidos allá en Savannah, en Georgia, en Estados Unidos. Y un joven se quejó con el pastor de aquel lugar, era D.M. Palmer. Y ese joven le dice, bueno, ustedes los predicadores son los hombres más contradictorios del mundo. Dices y dejas de decir, sin la menor pretensión de coherencia, así como te place, dices y dejas de decir. ¿Por qué dijiste en tu sermón que los pecadores estaban perfectamente indefensos en sí mismos, completamente incapaces de arrepentirse y de creer? Y luego diste la vuelta y dijiste que todos serían condenados si no creen. Y el pastor Palmer decidió que sería mejor responder de una manera un poco displicente, aparentemente indiferente. Y le dice, bueno, mi querido amigo, no sirve de nada que discutamos de este asunto. O puedes o no puedes. Si puedes, todo lo que tengo que decir es que espero que vayas y lo hagas. Y el pastor estaba escribiendo, nada más lo dijo así, no, ni siquiera vio los ojos de aquel hombre para ver su reacción. Pero hubo un momento de silencio y escuchó un grito ahogador junto con las palabras, he estado dando lo mejor de mí mismo durante 3 días completos y no puedo. Y el pastor Palmer le dice, ahora sí, ahora estamos hablando. Ese es el momento. Dejó la pluma, dejó sus anteojos sobre la mesa. Y eso le da una cara diferente. Vamos y vamos a contarle todo a Dios de esta dificultad que tienes, porque no puedes. Dice el pastor Palmer, nos arrodillamos y oré como si fuera la primera vez en la historia de la humanidad que se presentaba este problema. Que aquí había un alma en el extremo más desesperado de su vida, que debía creer o perderse. Y desesperadamente incapaz porque no podía hacer. En consecuencia, ese era el mejor tiempo para el cumplimiento de la promesa divina. Y dice Palmer que se levantó, que no le ofreció ninguna palabra de consuelo ni de consejo. Dejé a mi amigo en su impotencia en las manos de Dios. De Dios como su ayudador. Y en poco tiempo superó la lucha y se regocijó en la esperanza de la vida eterna. No podía hacer nada. La salvación es de Dios. Solamente Dios. La mente incrédula está espiritualmente muerta. Es hostil hacia Dios. No se somete ni puede someterse a Dios, ni tampoco agradar a Dios. Y esto significa que la salvación no es asunto de la voluntad humana. Espero que lo entiendan, hermano. No es asunto de la voluntad humana.
Dios imparte nueva vida a aquellos que están espiritualmente muertos. Y esto significa que la salvación ni siquiera es un proyecto conjunto entre Dios y el hombre. La salvación es del Señor. Y de hecho, al decir que la salvación es del Señor, es completamente obra de Dios para que Él reciba toda la gloria. Dos breves aplicaciones nada más. Estas verdades tienen implicaciones importantes sobre cómo compartimos el Evangelio. No se enreden demasiado ahí en debates intelectuales, no se enreden demasiado en la evolución, en, no sé, la existencia de Dios. No se enreden demasiado en el sufrimiento, en el mal. Concéntrense en la rebelión de esa persona delante de Dios. Eres rebelde, no te sometes a Dios, no quieres someterte a Dios. Debemos de ser los más convincentes posibles. Y la salvación no es cuestión de convencer a alguien con nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que a nosotros nos toca predicar las buenas nuevas de salvación. El que convence de pecado, de juicio, de justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que convence. Es Dios el que da nueva vida. Es Dios en el Espíritu el que regenera al pecador muerto. Se trata entonces en nuestra predicación de que Dios abra los ojos ciegos, que cambie los corazones endurecidos. Y mientras hablen a alguien de la salvación, oren a Dios para que Dios les conceda a esas personas el arrepentimiento y la fe salvadora. Y estas verdades también, en segundo lugar, se refieren a cómo nos evaluamos a nosotros mismos. ¿Estoy reconciliado con Dios como su amigo o soy hostil a Dios? ¿Me sujeto a la palabra de Dios? ¿Busco agradar a Dios en todos mis pensamientos, en mis palabras, en lo que hago, en mis obras? ¿Busco agradar a Dios? ¿Está mi mente puesta en el Espíritu o está puesta en la carne? Que Dios conceda que todas estas evidencias de su gracia crezcan en cada uno de nosotros.